¿Alguna vez has sentido el cambio? Ese silencio extraño en la habitación cuando comienzas a evolucionar. Es sutil. Nadie dice nada directamente. No te confrontan abiertamente. En su lugar, hacen pequeñas bromas. Ofrecen una preocupación amable. O simplemente se quedan en silencio en el momento en que hablas desde un lugar más profundo. Lo que realmente está ocurriendo es simple. Tu crecimiento los incomoda. Tu claridad los hace cuestionar su propia confusión. Y la gente prefiere mantenerse adormecida antes que despertar. Tal vez esto te esté ocurriendo ahora. Estás comenzando a pensar de maneras que no encajan en el guión. Actúas por instinto. Instintos que antes estaban enredados. Cuestionas cosas que antes parecían sagradas. Y, de repente, las personas más cercanas a ti se sienten distantes. No lo entienden. Así que te etiquetan. Demasiado intenso. Demasiado distante. Demasiado. Pero aquí está la verdad que no se atreven a decir en voz alta. Estás cambiando. Y tu transformación los está obligando a enfrentar lo que han estado evitando. Este es el costo no dicho de una mente real. Una mente que ya no busca consuelo. Una mente que ve a través del ruido. Una mente que expone la debilidad simplemente por negarse a esconder su fuerza. ¿Por qué sucede esto? Porque una mente que se sostiene por sí sola sacude los cimientos de la mediocridad. Una persona que elige la verdad sobre la imitación se vuelve peligrosa. Nietzsche lo sabía. No lo susurró, nos lo advirtió con claridad. El momento en que dejas de vivir según creencias prestadas, el momento en que empiezas a formar tus propios valores, te conviertes en una amenaza. Para el rebaño, para el sistema, para la versión de ti que solía conformarse con menos. Este no es un vídeo para quienes buscan consuelo. Esto no es comida reconfortante. Esto es una bengala lanzada al cielo. Un llamado a levantarse. Así que, si sientes que estás listo para este camino. Un camino solitario, duro, pero absolutamente transformador, quédate. Porque lo que Nietzsche tiene para enseñarte te confrontará, pero también puede liberarte. Y después de esto, jamás volverás a pensar de la misma manera. La mayoría de las personas piensa en Nietzsche solo como un filósofo. Pero él fue mucho más que eso. Fue un hombre dispuesto a mirar fijamente los rincones más oscuros de la existencia humana. El caos, la duda, el dolor que otros evitan. Y no solo enfrentarlo, sino caminar hacia él sin parpadear. Y en ese caos, en ese desorden crudo y brutal, descubrió algo esencial. La fuerza no se encuentra en la comodidad. Se forja en el colapso. Él escribió una vez. Todavía hay que tener caos dentro de uno para poder dar a luz a una estrella danzante. Eso no es solo un adorno poético. Es un diagnóstico, una advertencia, un desafío. Si quieres convertirte en algo poderoso, algo inquebrantable, tienes que soltar la fantasía de que eso sucede a través de la paz. No es así. Sucede en la caída, en la crisis, en el silencio que llega después de que todo se ha roto. Piensa un momento. ¿Cuándo creciste realmente? ¿Fue durante las temporadas tranquilas de la vida? ¿O fue entre los escombros, cuando estabas confundido, deshecho, sin dirección y obligado a reconstruirte pieza por pieza? Nietzsche entendía que el sufrimiento no era algún defecto trágico de la vida, era el motor detrás de la transformación. No adoraba el dolor, pero tampoco le temía. Lo veía como una herramienta necesaria. Si puedes aprender a dejar de huir del malestar, si puedes enfrentar el fracaso, la soledad, el rechazo, esas mismas fuerzas empezarán a moldearte. No de forma suave, no con delicadeza, sino de manera permanente. Y es entonces cuando la gente comienza a notarte. No porque hables más fuerte, sino porque eres distinto. Mientras la mayoría se esconde de la tormenta, tú la atraviesas. Mientras ellos esperan estabilidad, tú estás sacando grandeza de entre los restos. Pero para hacer ese cambio, tienes que abandonar todas las mentiras que te han contado sobre la fuerza. No se trata de mantener la compostura mientras te desmoronas. No se trata de fingir que estás bien. La verdadera fuerza es lo que emerge cuando has llegado al borde,
y te has negado a romperte. Cuando tu silencio lleva más poder que la rabia de los demás. Aún así, Nietzsche no se detuvo allí, porque el caos, por sí solo, puede forjarte o consumirte. Y por eso, en la siguiente parte, entraremos en una de las ideas más inquietantes y al mismo tiempo más liberadoras que Nietzsche le regaló al mundo: la muerte de Dios. El momento en que quitó todo significado externo y colocó todo el peso de la existencia en tus manos. Porque una vez que no hay nada por encima a lo que puedas apelar, el único lugar que queda para construir significado es dentro de ti mismo. Cuando Nietzsche declaró que Dios ha muerto, no lo dijo con alegría. No se estaba burlando de la fe. Estaba lanzando una confrontación que la mayoría de las personas aún no están listas para enfrentar. No estaba atacando a un ser divino. Estaba desmantelando la ilusión de que alguien más está al mando. Que existe un gran plan. Que la vida tiene sentido porque fue asignado así por algo superior. Lo que él mató fue la comodidad. La comodidad de creer que tu sufrimiento sirve a un propósito invisible y superior. La comodidad de dejar la responsabilidad en el cielo. Él despojó todo eso. Y al hacerlo, te entregó algo aterrador: la responsabilidad. Miró directamente al alma moderna y dijo: estás por tu cuenta. No hay mapas. No hay más excusas. No hay un significado incorporado esperando ser descubierto. No estás siguiendo una historia, la estás escribiendo. Y ahí es donde comienza a formarse la base de una mente poderosa. Porque la mayoría de las personas se derrumban bajo ese peso. Se paralizan al borde de la incertidumbre, en pánico por la ausencia de guía. Pero los pocos que se atreven a quedarse ahí, que aceptan que la vida no ofrece garantías, ni absoluciones, ni un plan cósmico de respaldo, esos son los que comienzan a construir algo que no puede ser roto. Nietzsche no ofreció refugio, ofreció liberación, una autonomía brutal y cruda. No estás aquí para obedecer, estás aquí para superar. No estás aquí para que te digan qué es lo correcto. Estás aquí para decidir qué es necesario. La carga ahora es tuya. Y también lo es la libertad. Porque cuando finalmente entiendes que nadie vendrá a rescatarte, algo primitivo despierta. Una fuerza que se niega a arrodillarse. Una claridad que no pide permiso. Un fuego que avanza incluso cuando estás herido. Aquí es donde Nietzsche despeja el camino para algo aún más radical. Un nuevo tipo de ser humano. Uno que no se mezcla con el rebaño. Uno que no persigue la aprobación. Uno que no ruega por sentido, sino que lo inventa. Una persona que se niega a ser moldeada por el mundo, y que en su lugar comienza a moldear el mundo al convertirse en creador. En fuerza, en un espejo que aterra a los pasivos porque refleja lo que les falta. Nietzsche tenía un nombre para este tipo raro de alma. Lo llamó el Übermensch, el superhombre. Y si tu objetivo es construir una mente tan fuerte que no pueda ser manipulada, tan enraizada que no pueda ser movida, entonces debes entender cómo piensa, vive y se eleva a este ser. Si esto resuena contigo, no sigas solo mirando. Demuéstrate a ti mismo que no estás aquí por accidente. Haz clic en me gusta y comenta: me elevo rompiendo lo que una vez me sostuvo. No por vanidad, sino como declaración. Porque volverse inquebrantable comienza en el momento en que dejas de mirar pasivamente. Y comienzas a reclamar en quién te estás convirtiendo. Nietzsche no depositó su fe en la evolución lenta ni en el progreso incremental. Él creía en la ruptura, en incendiar lo que ya no sirve, en desgarrar las ilusiones para que algo nuevo, algo radical, pueda nacer. Ahí es donde entra la idea del Übermensch. No es un mito, no es un salvador de historieta. El Übermensch no trata sobre la fuerza tal como el mundo la define. No es poderoso porque otros lo siguen. Es poderoso porque ya no sigue a nadie. Ha roto las cadenas que aún atan al hombre común. La vergüenza, la obediencia, el miedo al rechazo. No busca validación. No mira a su alrededor antes de hablar. No espera permiso para existir. Por eso su mente no puede ser quebrada. No está construida sobre creencias prestadas. No se apoya en los aplausos.
está enraizada en una sola cosa, la voluntad de poder. La fuerza interior para crear significado, no encontrarlo. Para tallar su identidad, no heredarla. Para pararse frente al mundo y decir, no estoy aquí para encajar. Estoy aquí para forjar. Este es el punto de inflexión. El Übermensch no se ajusta a lo que ya existe. No se compromete para sobrevivir. Crea algo más alto y exige que la realidad se eleve para alcanzarlo. No pregunta, ¿está permitido esto? Pregunta, ¿es fiel a quien estoy llegando a ser? Esa sola pregunta pone al mundo entero de cabeza. Porque una vez que te ves a ti mismo como creador, no como seguidor, ni consumidor, ni discípulo, tu vida entera toma otra forma. Pero no te equivoques, esta transformación tendrá un costo. Tendrás que soltar las partes de ti que aún ruegan por pertenecer. Sentirás el ardor de ser incomprendido. Lucharás con el silencio que llega cuando dejas de esperar que la multitud apruebe en quien te estás convirtiendo. No hay garantías en este camino. No hay consuelo. No hay mapa. Solo estás tú, construyendo algo sagrado desde adentro, mientras el mundo te dice que te detengas. Y por eso la mayoría no lo logra. Retroceden ante la primera prueba real. Corren de vuelta a los brazos cálidos de la tradición, de las respuestas fáciles, del propósito prestado. Eligen la seguridad por encima del ser. Pero Nietzsche no lo hizo. Y tú tampoco lo harás si estás listo para elevarte. Él sabía que este camino lo aislaría. Sabía que la verdad muchas veces camina sola. Fue ridiculizado, rechazado, descartado. Pero en ese exilio, descubrió algo que pocos llegan a conocer, la libertad absoluta. Y este es el gran paradojo. Mientras tu mente se fortalece, tu círculo se reduce. Cuanto más te alejas de la multitud, más fuerte se vuelve tu silencio. Cuanto más asciendes, más incómodas. Eso no es un fracaso. Es la prueba de que vas por el camino correcto. El viaje hacia el Übermensch no es un cambio estético. Es una demolición. Una eliminación violenta de cada guión que te fue entregado. Una destrucción de las mentiras que moldearon tu personalidad. No es fácil. No está hecho para serlo. Pero solo en esos escombros puede comenzar a formarse algo real. No en el ruido de la multitud, sino en el silencio sagrado donde nacen los fuertes. Y hacia allí nos dirigimos, la parte más ignorada, pero más esencial de este camino, la soledad de los fuertes. Porque si realmente quieres volverte inquebrantable, debes aprender a caminar solo. La pregunta es, ¿lo harás? Cuando comienzas a elevarte por encima del promedio, te conviertes en un espejo. Y no a todos les gusta lo que ven reflejado en él. En el momento en que tu vida comienza a reflejar disciplina, autocontrol o claridad interior, las personas a tu alrededor empezarán a sentirse expuestas. No porque digas algo, sino porque tu existencia empieza a desafiar la de ellos. Este es el peligro de la mediocridad colectiva, sobrevive gracias al acuerdo. Todos acuerdan en silencio evitar las preguntas difíciles, conformarse, mantenerse adormecidos, esconderse en la seguridad del grupo. Y cualquiera que interrumpa ese equilibrio se convierte en una amenaza. Probablemente ya lo has sentido. La resistencia sutil. Los comentarios que suenan a preocupación pero que en realidad son incomodidad. La manera en que minimizan tu crecimiento, cuestionan tus intenciones, se burlan de tu seriedad. No es personal, es un mecanismo de defensa. Porque si tu ascenso es real, eso significa que ellos tienen que enfrentar la realidad de su propio estancamiento. Nietzsche comprendía esta dinámica profundamente. Sabía que cuando una mente empieza a pensar de forma independiente, cuando se desprende de la necesidad de aprobación social, va a incomodar a quienes todavía están gobernados por ella. Y por eso advirtió, no esperes aplausos cuando elijas el camino más elevado. Espera resistencia. Porque la mediocridad no es solo un estado del ser. Es una cultura, un sistema, un contrato silencioso entre personas que han acordado no crecer. Y tu presencia, si es firme y auténtica, empezará a sentirse como una violación de ese contrato. Pero este es el paradojo.
Si quieres construir una mente que intimide, debes aceptar que primero va a incomodar. No puedes perseguir la fuerza y la comodidad al mismo tiempo. No puedes liderar y al mismo tiempo ser abrazado por la multitud. No puedes cargar la verdad y ser bienvenido entre quienes están adictos a la mentira. Así que la pregunta es, ¿qué importa más para ti, la aceptación o la autenticidad? Porque si eliges la autenticidad, entonces debes estar dispuesto a caminar dentro del fuego del juicio, de la incomprensión, de la distancia. Y no solo caminar dentro de él, sino salir intacto. Esa es la verdadera prueba. No solo la capacidad de liberarte de la mediocridad, sino la fuerza para seguir avanzando cuando la mediocridad empieza a perseguirte. Y eso nos lleva al siguiente capítulo crucial de este camino, la guerra entre lo interno y lo externo. Porque una vez que dejas de ser moldeado por el mundo intentará moldearse en tu contra. Y si no estás enraizado, si no entiendes cómo mantenerte firme desde adentro, serás arrastrado de nuevo hacia aquello de lo que escapaste. Así que a continuación, exploraremos esa batalla. La tensión entre quién eres y quien el mundo exige que seas. Nietzsche no desperdició sus advertencias en los tiranos. Reservó sus críticas más agudas para algo mucho más sutil, mucho más insidioso, la presión silenciosa de la multitud. Lo que más temía no era la mano de un dictador, sino la asfixia lenta de la mediocridad colectiva, un sistema que no necesita cadenas, porque opera a través de la aprobación y la vergüenza. Así es como funciona la conformidad. No te castiga con violencia, te castiga con silencio, con aislamiento, con burlas sutiles. En el momento en que empiezas a elevarte, interrumpes el acuerdo no dicho. Mantente pequeño, mantente predecible, mantente agradable. Y entonces vienen, no para destruirte directamente, sino para desgastarte, para hacerte dudar de ti mismo, para hacerte volver. Nietzsche vio esto con claridad. Lo llamó moral de esclavo, un sistema moral nacido no de la fuerza, sino del resentimiento. En este sistema, las verdaderas virtudes se invierten. El poder se convierte en crueldad. La confianza se convierte en arrogancia. La independencia se convierte en egoísmo. La grandeza se vuelve peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando las personas no pueden elevarse, redefinen la altura como algo malvado. No se trata de ética, se trata de comodidad. Y cualquiera que se eleve demasiado se vuelve una amenaza, no solo para el sistema, sino para la imagen que otros tienen de sí mismos mientras aún están atrapados en él. Así que cuando tu mente comience a afilarse, cuando tus palabras lleven peso, cuando tu silencio se vuelva estruendoso, sentirás la tensión. La gente sonreirá menos. Las conversaciones se volverán más frías. Algunos te confrontarán abiertamente. Otros simplemente se alejarán. Y es fácil confundir eso con un fracaso. Pero no es un fracaso. Es fricción. Y esa fricción es la prueba de que has dejado de encajar. La mediocridad no ataca con la verdad. Ataca con el consenso. Se acumula hasta que tu resistencia se debilita. Hasta que empiezas a preguntarte si vale la pena el malestar. Hasta que te preguntas si tal vez sería más fácil volver atrás. Y aquí es donde cae la mayoría. No porque sean débiles, sino porque no están preparados para ser malinterpretados, mal comprendidos, mal representados. Aún necesitan ser aceptados. Pero Nietzsche argumentaría, tu papel no es ser aceptado. Tu papel es ser necesario. En un mundo ahogado en imitación, es el individuo genuino quien se convierte en la ruptura, en la incomodidad, en la chispa. Así que cuando la presión aumente, cuando las miradas se conviertan en susurros y los susurros en distancia, recuerda esto, no te están rechazando porque estés equivocado. Te están resistiendo porque eres diferente. Y en una cultura adicta a la homogeneidad, la diferencia es la mayor amenaza de todas. Ser diferente no es solo un rasgo de personalidad, es una amenaza, una interrupción. Y cuando comienzas a vivir con fuerza, con claridad, con independencia, notarás que algo cambia a tu alrededor. El mundo deja de aplaudir. Empieza a oponerse.
Porque tu crecimiento no solo te eleva a ti, expone todo lo que te rodea y que se niega a elevarse. Por eso ser mentalmente fuerte no es solo empoderador, es un acto de rebelión. Te conviertes en un insurgente silencioso en una cultura construida sobre la conformidad. Y como toda rebelión, exige preparación, pero no del cuerpo, de la mente. Porque las armas que necesitarás no son físicas, son internas, conciencia, resiliencia, dominio propio. Y eso nos lleva hasta aquí, a la parte final. El costo y la recompensa de construir una mente que no puede ser quebrada. Porque sí, hay un precio, pero lo que obtienes no puede ser arrebatado, comprado ni prestado. Si has llegado hasta aquí, ya eso te pone en compañía poco común. La mayoría de las personas ya habría salido hace minutos. En el segundo en que esto dejó de ser cómodo. En el momento en que dejó de sonar como afirmación y empezó a sonar como un espejo. Pero tú te quedaste. Escuchaste. Eso importa. Porque este no es un mensaje para sentirse bien. Es una llamada a despertar. Y esas no vienen vestidas de comodidad. Construir una mente inquebrantable no se trata de añadir más. Se trata de soltar. Perderás amistades que estaban basadas en la actuación. Te alejarás de roles que requieren obediencia. Perderás la capacidad de mentirte a ti mismo solo para estar cómodo. Pero lo que ganas, claridad, paz, presencia, un tipo de poder enraizado que no se estremece bajo presión. Comenzarás a ver cuántas personas caminan dormidas por la vida. Y te darás cuenta que tu quietud, tu honestidad, tus límites, sacuden a la gente más que cualquier grito podría hacerlo. Este tipo de fuerza no viene de un libro. No puedes repetir una frase y esperar que tenga peso. Tienes que vivirla, esculpirla en el silencio, forjarla en lo privado, construirla lentamente con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Y esto es lo que la mayoría nunca entiende. Las personas más fuertes no son las que se sienten invencibles. Son las que siguen adelante incluso cuando están exhaustas. Incluso cuando nadie aplaude. Incluso cuando todo dentro de ellas dice detente. Y no lo hacen. Nietzsche no quería seguidores. Quería que despertaras. Que dejaras de moverte como una sombra dentro de tu propia vida. Quería que te volvieras peligroso, no ruidoso, no hostil, sino inquebrantable. El tipo de peligro que hace que la gente se detenga cuando entras en una habitación. No por lo que dices, sino por todo lo que ya no necesitas decir. Así que aquí tienes tu reto silencioso. Deja esto en los comentarios. Elijo el camino que me afila y dale me gusta a este video, no por mí, no por números, sino como tu forma silenciosa de decir, estoy listo. Y si algo de esto te tocó, no lo ignores. Suscríbete, porque esto no es solo un canal, es un viaje.